Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de la factorización. Entonces, nosotros en la semana anterior habíamos visto lo que es el desarrollo de productos notables. Entonces, ahora, como nosotros vamos a trabajar esos mismos productos notables, pero en sentido inverso. De los productos notables, el proceso inverso es la factorización. Entonces, nosotros vamos a tener el producto ya desarrollado y nosotros tenemos que encontrar los factores que nos permitan encontrar de dónde salió, ¿no? Tenemos el producto, vamos en busca de los factores. Entonces, vamos a ver 4 tipos de factorización. Entonces, el primero que nosotros vamos a ver es la factorización por factor común. Entonces, nosotros vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a permitir encontrar de el desarrollo del polinomio, ver de dónde salió, cuáles fueron los factores que se multiplicaron para que haya salido esa respuesta. Entonces, el primer ejemplo va a ser, tengo a cúbica menos a cuadrada. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí una variable elevada al cubo con otra variable elevada al cuadrado. Entonces, aquí salió de multiplicar los factores. Entonces, yo voy a encontrar un factor común que se encuentre en estos dos términos. Primero, noto que ambos términos tienen la misma variable. Entonces, en la búsqueda de ese factor común, entonces voy a ver de dónde salió. Los dos tienen en común la A. Entonces, aquí en el factor común va a estar la A. Ahora, yo voy a ver los exponentes que tienen estos dos factores. Entonces, tengo el exponente 3 y el exponente 2. Entonces, yo voy a agarrar el exponente que sea menor. Entonces, si aquí tengo el a cuadrada y el a cúbica, el menor es el a cuadrada. Entonces, ese exponente va a formar parte del factor común. Entonces, el factor común aquí va a ser a cuadrada. Entonces, yo tengo que factorizar. Entonces, por ejemplo, tengo el a cúbica de aquí, lo voy a dividir entre a cuadrada. Entonces, si en la multiplicación los exponentes se suman, aquí que se están dividiendo, los exponentes se van a restar. Entonces, el exponente 3 se va a restar con el 2. Y entonces el resultado va a ser A. Entonces, aquí un término va a ser A. Ahora, el signo se queda igual. Y ahora voy a tener A cuadrada entre A cuadrada. Entonces, los divido. Y entonces me doy cuenta que es lo mismo. Y como es lo mismo, A cuadrada entre A cuadrada, siempre va a quedar 1. Si yo divido un término entre sí mismo, siempre va a quedar 1. Entonces, aquí va a ser 1. Entonces, nosotros ya lo tenemos factorizado. Entonces, si yo multiplico A cuadrada por A, me va a quedar A cúbica. Si yo multiplico A cuadrada por menos 1, va a quedar menos A cuadrada. Entonces, aquí ya lo tengo factorizado. Muy bien. Entonces, póngale pausa para que lo copien.
Ahora, pues vamos a ir viendo ahora más complejos, o sea, ejercicios más complejos. Por ejemplo, si yo tengo 5x cuadrada y cuadrada menos 10xy cuadrada. Entonces lo tengo que factorizar por factor común. Entonces voy a buscar tu factor común. Y pues ahora sí, ¿cuánto va a quedar el resto? Entonces yo tengo que observar lo que tengo en la expresión. Entonces, tengo, en cuestión de las variables, tengo la x aquí y tengo x acá. Tengo y aquí y tengo y acá. Entonces, primero voy a analizar las x. Entonces, va a ser x y me fijo en los exponentes que tienen las x. Aquí tengo un cuadrado y aquí tengo una elevada a la 1. Entonces, ¿cuál es la menor? La que está elevada a la 1. Entonces, así quedaría la x. Ahora, voy a checar las y. Entonces, tengo aquí y cuadrada y aquí también tengo y cuadrada. Entonces, en el factor común se va a ir la y cuadrada. Ahora, entre 5 y menos 10, me fijo que el 5 y el 10 son múltiplos de la tabla del 5. Entonces, como están en la tabla del 5, el mismo 5 va a formar parte de el factor común. Entonces, ya que tengo el factor común, voy a proceder a hacer la división. X cuadrada, y cuadrada, se va a dividir entre 5x cuadrada, ¿no es cierto? Entre el factor común que es 5x, y cuadrada. Entonces, me doy cuenta que el 5 entre 5 queda 1, que el y cuadrada entre y cuadrada queda 1, pero x cuadrada entre x va a quedar x. Entonces, el término x va a quedar aquí. Luego, tengo que... ahí se queda el mismo signo, menos. Entonces, voy a tener ahora 10xy cuadrada, que lo voy a dividir entre 5xy cuadrada. Entonces, divido. 10 entre 5 va a quedar 2. X entre x va a quedar 1. Y cuadrada entre y cuadrada va a quedar 1. Entonces, el resultado de esta división va a quedar 2. Entonces, ahí ya lo tengo factorizado. Muy bien. Entonces, así es como quedaría la factorización, porque si yo los multiplico de regreso, y ustedes compruébenlo, si lo multiplico de regreso, va a quedar la misma expresión que tengo aquí arriba. Bueno, entonces póngale pausa, lo copiamos.
Ok, entonces tengo la siguiente expresión. Entonces, tengo menos 2xy cúbica, menos 14xy cuadrada, más 6xy, menos 4x. Entonces, en este término, vamos en busca del factor común. Entonces, me doy cuenta, entre todo lo que nosotros tenemos ahí, que se repiten algunas variables y que que los coeficientes pertenecen o que están en una tabla o que son múltiplos de. Entonces, primero verifico las variables, entonces me doy cuenta que todas las expresiones tienen x. Entonces, y la x está igual en todas partes, tienen el exponente 1. Entonces, dentro del factor común va a ser la x. Verifico las y. Entonces, aquí yo tengo y cúbica, aquí tengo y cuadrada y aquí tengo y. Pero aquí en el último término no tengo y. Entonces, por ende, no va a poder ser parte del factor común, porque necesitamos que a fuerzas en toda la expresión esté la y. Entonces, en el factor común solamente vamos a tener la variable x. Luego, nos damos cuenta que todos los números están en la tabla del 2. Entonces, a todos los vamos a factorizar el 2. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los términos que van a hacer aquí? Entonces, voy a dividir 2xy cúbica entre 2x. Entonces, se va a dividir el menos 2 entre el 2, va a quedar menos 1. Entonces va a ser menos el x, entre el x queda 1, y pues el y cúbica no tiene con qué dividirse, entonces va a pasar igual. Entonces, la factorización de esta expresión va a quedar menos y cúbica. Entonces aquí ponemos menos y cúbica. Luego, el menos 14xy cuadrada se va a dividir entre 2x. Entonces, divido. Menos 14 entre 2 queda menos 7. El x con el x queda 1 y y cuadrada, como no tiene con qué dividirse, va a pasar igual. Entonces va a quedar menos 7y cuadrada. Luego, tenemos el xy positivo que se va a dividir entre 2x. Entonces, 6 entre 2 va a quedar 3. X entre x queda 1 y la y va a pasar sola. Entonces voy a tener más 3y. Luego, el menos 4x se divide entre 2x. Menos 4 entre 2 queda menos 2. Y x entre x queda 1. Entonces, aquí solamente quedaría menos 2. Muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a factorizar por factor común. Entonces, nada más hay que fijarnos cuáles son las variables que están entre todos los términos, si los coeficientes están dentro de una tabla. Y una vez que detectemos las variables, nosotros tenemos que fijarnos en el exponente menor, que va a formar parte del factor común. Todos estos tienen que ir reducidos a su mínima expresión. Entonces, así es como nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios. Ok, entonces, pónganle pausa. Y continuamos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver una segunda factorización. Y esta es
la factorización por trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí en el cuadrado trinomio, en el trinomio cuadrado perfecto, nosotros vamos a utilizar el producto notable de binomio al cuadrado. Entonces, nosotros teníamos dos fórmulas para el binomio cuadrado, que era a más b elevado al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Esa era una fórmula. La otra fórmula era a menos b al cuadrado es igual a cuadrada menos 2ab más b cuadrado. Entonces, nosotros teníamos el binomio al cuadrado y quedaba el trinomio cuadrado perfecto. Este sería el trinomio cuadrado perfecto. Y ahora nosotros les voy a dar el trinomio cuadrado perfecto y la respuesta va a ser el binomio al cuadrado. Entonces, primer ejercicio, nosotros vamos a tener b cuadrada más 12b más 36. Ok, nosotros tenemos este trinomio cuadrado perfecto para poder realizar la factorización. Entonces, para poder factorizar todas, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, tenemos que comprobar primero si este es un trinomio cuadrado perfecto. Para eso nosotros vamos a realizar la siguiente verificación. Entonces, primero tengo que fijarme si el primer y el tercer término, o sea, si la variable cuadrática y la constante son cuadrados perfectos. Entonces, yo voy a sacar la raíz cuadrada de b cuadrada y el resultado va a quedar b, porque la raíz con el cuadrado se eliminan, ya que son operaciones inversas. El 36 le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada es 6. Entonces, verifico. ¿Cómo voy a verificar? El segundo término del trinomio cuadrado perfecto, o donde se encuentra la variable lineal, yo tengo que ver si pertenece a la multiplicación de 2 por a por b. O sea, sé que si pertenece a la multiplicación de 2 por b por 6. Entonces, multiplico 2 por b por 6, me va a quedar 12b. Entonces, el 12b, verifico si lo tengo acá arriba, y si lo tengo, significa que tanto b como el 6 forman parte de la solución. Entonces, para formar lo que va a ser mi respuesta, voy a tomar estos dos términos a los que le saqué la raíz cuadrada. Entonces, este va a ser igual a b y el 6. Y van a estar en un binomio al cuadrado. Entre b y 6, yo tengo que fijarme qué signo tengo en el segundo término. Entonces, aquí yo tengo un signo más. Porque si nosotros nos fijamos en las fórmulas, si aquí es un negativo, en el segundo término es negativo. Si aquí es positivo, en el segundo término es positivo. Entonces, si aquí es un más, significa que el binomio al cuadrado es b más 6 elevado al cuadrado. Esa sería la solución. Ok, entonces, póngale, bueno, aquí voy a hacer abajo otro ejemplo. Ok, entonces,
Voy a tener el siguiente trinomio cuadrado perfecto, que es 9w cuarta menos 12w cuadrada más 16. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que efectivamente sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al término cuadrático, ahora no sería cuadrático, pero generalmente nosotros nos vamos a dar cuenta si este término está elevado a un término cuadrado. Entonces, el 9 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, a este nosotros le vamos a sacar raíz cuadrada. Y también al 16 le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces, le saco la raíz cuadrada 9w cuarta. Entonces, me va a quedar 3. A w cuarta le saco raíz cuadrada. Y entonces, le voy a sacar la mitad al exponente. La mitad de 4 va a ser 2. Entonces, va a ser 3w cuadrada. Luego, le saco la raíz cuadrada a 16 y va a quedar 4. Entonces, voy a verificar que efectivamente estos términos pertenecen al que está aquí. Entonces va a ser 2 por 3w cuadrada por 4. Entonces multiplico. 2 por 3, 6. Por 4, 24. Entonces, como aquí me sale 24w cuadrada, entonces con la verificación ya tronó. Entonces, este término no es un trinomio cuadrado perfecto, un TCP. Entonces, como no es, no se va a poder factorizar de esta manera. Entonces, es importante que nosotros hagamos la verificación, a pesar de que nosotros encontremos que el primer y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta, no todos van a ser trinomios cuadrados perfectos. Entonces, hay que ponernos abusados con eso. Ok, entonces ponemos pausa, copiamos los ejemplos. Vamos a ver un tercer ejemplo. Entonces, aquí vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. Va a ser 16m cuadrada menos 40m más 25. Entonces, tenemos que verificar que efectivamente sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada a 16m cuadrada y también sacamos la raíz cuadrada de 25. Entonces, le saco la raíz cuadrada a 16m cuadrada, va a quedar 4m. Le saco la raíz cuadrada a 25, va a quedar 5. Entonces, verifico que si es un trinomio cuadrado perfecto, entonces voy a multiplicar 2 por 4m por 5. Entonces, 2 por 4, 8 por 5, entonces va a quedar 40m. Entonces, ya verifico y efectivamente sí van a ser los mismos. Aquí no vamos a tomar en cuenta el signo, ya que nosotros vamos a ver que como este signo está dentro de la fórmula. Entonces, nada más verificamos que el término absoluto sea igual al que nosotros nos salió aquí en la multiplicación.
Ok, entonces, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta ahora para armar el binomio al cuadrado va a ser el 4m y va a ser el 5. Entonces, lo voy a armar en un binomio cuadrado. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer abajo, no va a alcanzar. Va a ser 4m y va a ser el 5 al cuadrado. Entonces, aquí en el segundo término va a ser negativo. Entonces va a ser 4m menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, este va a ser la factorización. Muy bien. Entonces, pónganle pausa y copien el ejemplo. Ok, vamos a ver ahora el tercer método de factorización. Entonces, este va a ser factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, aquí en la factorización por diferencia de cuadrados, nosotros vamos a rescatar la fórmula de los binomios conjugados. Tengo a más b por a menos b es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, yo tengo binomios conjugados y el resultado va a ser una diferencia de cuadrados. Entonces, ahora en la factorización les voy a dar la diferencia de cuadrados y tenemos que encontrar los binomios conjugados, el proceso inverso. Entonces, en el ejemplo, vamos a tener 49 y cuarta z cuadrada menos 36 y sexta z cuadrada. Ok, entonces yo tengo aquí, pues verifico que efectivamente sean cuadrados. En este tipo de ejercicios tenemos que checar que los exponentes sean números pares, porque los números pares son los que tienen mitad exacta. Todos los números tienen mitad. Pero los números pares, si los dividimos entre 2, siempre va a quedar un número exacto. A diferencia de los impares, y tomen como ejemplo, dividan 5 entre 2 o 3 entre 2, que son números impares y no tienen la mitad exacta. Va a quedar decimal. Entonces, una vez que nosotros detectamos que se están dos términos que se están restando, porque aquí si tiene un más, no se va a poder hacer de esta forma, se hace de otra forma. Ahí en la clase yo les voy a decir. Entonces, aquí voy a sacar la raíz cuadrada de este término de arriba, sería 49y cuarta z cuadrada, y aquí sería la raíz cuadrada de 36y sexta z cuadrada. Entonces, nosotros sacamos la raíz cuadrada de cada uno, entonces va a ser 49y cuarta z cuadrada va a ser 7, y cuarta raíz cuadrada va a quedar y cuadrada. Hay que sacarle la mitad al exponente. Y a z cuadrada le sacamos raíz cuadrada y solamente va a quedar z. Ok, entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de 36 va a quedar 6. A y sexta le saco mitad, va a quedar y cúbica. Y a z cuarta le saco la mitad y va a quedar z cuadrada. Entonces, ya que haya sacado las raíces cuadradas y efectivamente haya un signo menos en medio, voy a armar los términos. Como son binomios conjugados, uno va a ser un binomio sumando
y el otro va a ser un binomio restando. Se va a quedar, no ocupo, pero que lo escribo acá más clarito. ZY cuadrada Z más 6Y cúbica Z cuadrada. ZY cuadrada Z menos 6Y cúbica Z cuadrada. Ahí ya está, más clarito. Entonces, bueno. Ok, entonces, eso ya serían los binomios conjugados. Aquí, esto y esto. Hay que respetar, porque aquí es muy importante, luego se van a confundir con lo de el orden de las expresiones algebraicas. Invariablemente, escuchen bien esto, invariablemente, el que esté a la izquierda del signo negativo de la diferencia de cuadrados siempre va a ser A, tal y como está aquí en la fórmula. Y como tal, lo tenemos que acomodar en binomios conjugados, porque si yo los cambio de lugar, yo ya no estoy hablando de estos términos, ¿eh? Trucha con eso. Siempre el que está a la izquierda del menos siempre va a ser A. Y entonces aquí voy a poner A y aquí voy a poner A. Siempre. Siempre. Entonces, chequen eso, ¿eh? Chequen. Bueno, entonces pónganle pausa. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, pues también nosotros podemos tener expresiones también que sean de constante. Y también se van a poder factorizar. Por ejemplo, si yo tengo 25 m sexta menos 100. Ahí está. Entonces, este también se puede factorizar. Primero, pues tengo que verificar que si sea una diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que es una diferencia de cuadrados? Este tiene raíz cuadrada exacta, este tiene raíz cuadrada exacta, y en medio hay un signo menos. Si tiene un signo más, no se hace así. Entonces, saco la raíz cuadrada de 25 m sexta y saco la raíz cuadrada de 100. Entonces, saco la raíz cuadrada de 25 m sexta, me va a quedar 5, y la mitad de 6, pues va a ser 3. Y luego saco la raíz cuadrada de 100, va a quedar 10, pues 10 por 10 es 100. Entonces, ya que haya hecho la verificación y que haya sacado las raíces cuadradas, ya voy a poder acomodar los binomios conjugados. Entonces va a ser 5m cúbica más 10 por 5m cúbica menos 10. Esos serían estos binomios conjugados. Muy bien. Entonces, con esto podemos hacer los ejercicios de la actividad. Muy bien. Entonces, creo que le hayan puesto pausa para que lo copien y vamos a ver la última factorización. Entonces, la última factorización va a ser factorización del trinomio x cuadrada más a más b por x más ab. Ok, entonces nosotros ya vamos a factorizar expresiones que van a tener su fórmula de producto notable en la última que nosotros habíamos obtenido, que era de que si yo tengo a más b por x más a, perdón, por x más b es igual a x cuadrada más
la suma de A más B por X más A por B. Así. Nosotros habíamos sacado unos productos notables que implicaban esto. Entonces, nosotros vamos a tener el trinomio y los vamos a regresar a sus factores. Bueno, entonces aquí en este ejercicio, a ver los de la actividad para no hacerles los de la actividad. X cuadrada más 6X más 5. Entonces, yo ya voy a tener el trinomio. Pero resulta que este no es un trinomio cuadrado perfecto. Porque ya a simple vista observo que el 5 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, esto significa que se va a factorizar de esta manera. Si yo ya detecto que el tercer término no es un cuadrado perfecto, significa que se va a hacer así. De ahí nos damos cuenta. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar la siguiente frase para poder factorizarlo. Entonces, yo voy a decir, dos números que multiplicados den y no me alcanzó el espacio. A ver, déjenlo, vuelvo a escribir porque para no causar confusiones. A ver, dos números que multiplicados den. Ahí está. Un poquito de espacio ahí. Y que sumados o restados den. Y ahí está. Ok. Entonces, dos números que multiplicados den. Y entonces, ¿qué es lo que voy a poner yo ahí? Pues resulta que en esa expresión yo voy a escribir, en dos números que multiplicados den, voy a escribir el tercer término del trinomio. Y que sumados o restados den, yo siempre voy a escribir el coeficiente del segundo término. Sin la X, niños, sin la X. El coeficiente es este, no la X. El coeficiente es este, el 6. Porque ya me ha tocado ver que envían los ejercicios, ponen la frase y le ponen 6X. Niños, ahí dice coeficiente. Ok. Bueno. Entonces, le voy a poner aquí dos números que multiplicados den. Y como el tercer término vale 5, pues va a ser 5. Y que sumados o restados den. Y el coeficiente de 6X va a ser 6. Ok. Entonces yo tengo que hallar una combinación que me permita encontrar el 5. Entonces, este está sencillo porque si yo multiplico 5 por 1, me va a quedar 5. Y si yo multiplico, no es cierto, ya no multiplico, va a ser una suma. 5 más 1 va a ser igual a 6. Entonces significa que si multiplico 5 por 1, 5, y 5 más 1 es 6. Los factores que me van a ayudar a encontrar la solución a esto va a ser X más 5 y va a ser X más 1. Entonces, esto, X más 5 por X más 1, sería la solución, la factorización. Ok, entonces vamos a hacer otro. Entonces, pónganle pausa para que... A ver, ¿cómo están los ejercicios para no hacer otro? Okay. Ok, entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, entonces, para todos estos, va a ser la misma frase. Ok, entonces ahora vamos a factorizar
a cuadrada más 4x y menos 21. Entonces, ahora yo voy a tener dos números que multiplicados den, entonces aquí voy a poner menos 21. Y que sumados o restados den, entonces aquí voy a poner más 4. Ok. Entonces, en esta expresión voy a tener que buscar dos números que multiplicados den menos 21. Entonces, pues ya tengo que hallar una combinación. Entonces, yo verifico las tablas, eso de las básicas, y ya veo que por ejemplo, 21 positivo sale a multiplicar 7 por 3. Pero si yo le pongo 7 por 3 y le pongo 7 más 3, me va a dar 10. Pero no, yo ocupo que me dé 4. Entonces aquí yo tendría que jugar con los signos. Porque si es menos 21, significa que uno de los dos números que tengo aquí van a ser negativos. Uno de los dos va a ser negativo. Entonces, verifico eso. Entonces, habíamos dicho que 21 es igual a 7 por 3. Y que el negativo 21 sale a multiplicar un negativo por un positivo. Entonces, por ejemplo, si yo verifico menos 7 por 3, queda menos 21. Entonces, va a estar bien. Pero si ahora, sumo menos 7 más 3, me va a quedar menos 7 más 3 queda menos 4 y no, ocupo que quede más 4. Entonces, voy a hacer una modificación del signo. Si yo le pongo 7 por menos 3, también va a quedar menos 21. Y si es 7 menos 3, ¿cuánto va a quedar? Pues va a quedar 4 positivo. Entonces, como ya tengo los dos números que hacen que se cumpla lo que tengo aquí en la frase, entonces el binomio que va a ser posible esto va a ser A más 7 por A menos 3. Entonces, ahí está la combinación. Ok, entonces, ya tengo yo. Vamos a ver otro ejemplo, póngale pausa, vamos a ver el último ejemplo. Va a ser b cuadrada menos 15b más 54. Entonces, reciclo la frase, voy a reciclar, somos ecológicos aquí. Entonces, va a ser b cuadrada menos 15b más 54. Entonces, aquí en la frase, dos números con multiplicados den el valor del tercer término, que es 54. Y que sumados o restados den, y entonces aquí va a ir menos 15. Ok. Entonces, nosotros vamos a buscar los dos números que den 54. Pero, pues, vamos a ver. 54 puede salir de multiplicar 27 por 2. Y sí queda 54. Pero 27 más 2 queda 29. Y no, yo ocupo que quede menos 15. Entonces no va a ser 27 por 2. Entonces, ¿qué otra combinación puede ser que dé 54? Si ahorita no se nos viene a la mente qué combinación puede hacer, lo que nosotros podemos hacer es descomponer ese 54. ¿Cómo lo vamos a descomponer?
Nosotros vamos a descomponerlo hasta su mínima expresión, o sea, tenemos que ver cuáles son los números que multiplicándose entre sí van a llegar a 54. Entonces, ahorita encontramos una combinación que era 27 por 2. O sea, si yo divido 54 entre 2, pues va a quedar 27. El 27 yo lo puedo descomponer, pues no tiene mitad, pero está en la tabla del 3. Entonces, si yo lo divido entre 3, 27 entre 3 va a quedar 9. Entonces, el 9, pues, está en la tabla del 3. Entonces, se divide. 9 entre 3 queda 3. Y luego, entre 3 va a quedar 1. Ok. Entonces, el 54, así como nosotros vemos aquí, el 54 va a salir de multiplicar 2 por 3 por 3 por 3. De ahí sale el 54. Entonces nosotros tenemos que ver las combinaciones para poder encontrar ese 54. Ya me doy cuenta que si multiplico 27 por 3, o sea, porque 3 por 3 por 3 es 27 por 2, da 54, pero no me da el menos 15. Entonces, yo puedo utilizar otra combinación de aquí. Si yo multiplico 2 por 3, me va a quedar 6. Y si multiplico 3 por 3, me va a quedar 9. ¿Y adivinen qué? Si multiplico 6 por 9, me va a quedar 54. Este truco nosotros lo vamos a poder utilizar para poder sacar o descomponer los números y ver qué combinaciones podemos utilizar para resolverlo, ya cuando son números muy grandes. Entonces, si multiplico 6 por 9, pues va a quedar 54 positivo, pero 6 más 9 va a quedar 15 positivo. Y yo ocupo que me quede 15 negativo. Entonces tengo que ver cómo le puedo hacer para que me quede 15 negativo y el 54 positivo. Pues adivinen qué. Si yo tengo menos 6 y yo tengo menos 9, al multiplicarse, menos por menos va a dar más. Y 6 por 9 es 54. Entonces multiplico menos 6 por menos 9, quedará 54. Entonces, estos mismos números, menos 6, menos 9, ¿cuánto creen que va a salir? Va a salir menos 15. Entonces, en la combinación, aquí en la respuesta, yo voy a tener que b cuadrada menos 15b más 54 va a quedar b menos 6 por b menos 9. Entonces, ahí yo tengo los binomios que multiplicados me van a dar esto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder encontrar las factorizaciones. Ya en las sesiones, pues ya vamos a ampliar todo lo que concierne al desarrollo de estas factorizaciones. Bueno, entonces sería todo por esta sesión. Nos vemos en clase.